Diga conmigo el lenguaje de Jesús. Vamos, diga conmigo el lenguaje de Jesús. Por eso me encanta la vida de Pedro. Ven acá, José, ven acá, ven acá, ven acá. Trae eso. Trae tu Biblia completa ahí, trae eso ahí. Ven acá, ven acá. Por eso me encanta la vida de Pedro. Pedro siempre andaba con Jesús. Se supone que todo el que camina con Jesús habla el mismo lenguaje. ¿Verdad que sí? Todo el que habla de Jesús tiene que hablar el mismo lenguaje. Yo me imagino a Pedrito ahí: maestro, donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Si tengo que ser crucificado, apedreado, yo voy contigo. Y Pedrito ahí, para donde quiera que Jesús iba, que aunque Pedrito no era el discípulo amado, pero lo amaba de igual manera. Hermano, imagínese, es el maestro, es el rey de reyes, es Dios encarnado, Dios caminando entre nosotros. Pero de un momento dado, por predicar la verdad, Jesús fue perseguido. Y vino, Marquito, ven corriendo, vino un soldado. Y entre los soldados que llegaron, dice la Biblia que el mismo Pedro sacó un cuchillo, una espada, y dice la Biblia que le cortó la oreja a un soldado. Le cortó la oreja a un soldado. Y dice la Biblia que la oreja, aleluya, estaba ahí donde estaba el soldado, pero estaba cortada. Y dice la Biblia que Cristo tomó la oreja y se la puso para atrás a aquel soldado y se la restauró. ¿Qué es lo que te estoy revelando? Que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, parece ser que tú todavía no andas entendiendo mi lenguaje. El lenguaje tuyo es cortar, destruir, pero el lenguaje mío es restaurar, es levantar. Alguien tiene que adorar a Dios aquí, por favor. Quizá hay gente que te ha cortado la alegría, quizá hay gente que te ha cortado el gozo, quizá hay gente que te ha cortado la presencia de Dios en tu vida, pero hoy Dios te dice: voy a tomar eso y lo voy a restaurar, lo voy a restaurar, lo voy a restaurar. Oh, hay alguien que Dios le está hablando, y dile a dos personas: Dios va a restaurar, Dios va a restaurar, Dios va a restaurar, Dios va a restaurar. Siéntese. Juan 8:42. Juan 8:42. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Ok, yo leo y usted escucha. Dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Repito, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, no los de Pua Church. Diga conmigo: no. Vamos, diga conmigo: no lo soy. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Diga conmigo: el lenguaje de Jesús. El verso 43, que es donde me voy a basar, dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Diga conmigo: el lenguaje de Jesús. Vamos, dígalo más fuerte: el lenguaje de Jesús. Toca al que está a tu lado, dile: voy a hablar el lenguaje de Jesús. Vamos, dígale: voy a hablar el lenguaje de Jesús. Voy a hablar el lenguaje de Jesús. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Aleluya. Y sopórteme por unos minutos. Sopórteme por unos minutos. Sopórteme por unos minutos. Aleluya. Diga conmigo: lenguaje. Vamos, diga conmigo: lenguaje. No, por eso no se escuchó. Después de estos 2 días de gloria que hemos tenido, yo pienso que usted tiene que estar más activo en la presencia de Dios, más activo en el Espíritu, ¿verdad que sí? Aleluya. Diga conmigo: lenguaje.
Más fuerte, lenguaje. De eso vamos a hablar, acerca del lenguaje de Jesús. ¿Qué significa lenguaje? Lenguaje es la capacidad que Dios da para expresar palabras, pensamientos y sentimientos por medio de palabras. ¿Qué significa lenguaje? Capacidad que Dios da para expresar palabras, pensamientos y sentimientos por medio de palabras. En otras palabras, es una forma de entenderse. ¿Qué es lenguaje? Una forma de ¿qué? De entenderse. Muéveme un poquito los monitores para allá. Una forma de entenderse. Los dos, aquel también. Gracias. Una forma de entenderse. Hay diferentes tipos de lenguaje. Está el lenguaje figurado. Está el lenguaje teofánico, está el lenguaje literal, está el lenguaje coloquial y está el lenguaje técnico. Es decir, que hay diferentes tipos de lenguaje para expresar palabras, para expresar sentimientos, para expresar algo. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el lenguaje que Dios habla? ¿Cuál es el primer lenguaje que Dios expresó? ¿Cuál fue el primer lenguaje que Dios le distribuyó, le inculcó, le infiltró, le produjo, le introdujo a Adán y Eva? De hecho, la mayoría de los eruditos entienden que si la Biblia, el primer lenguaje que tuvo es el hebreo, es por esa razón que el primer lenguaje que el ser humano aprendió a escuchar de Dios fue el hebreo. El hebreo sabemos que es un lenguaje poderoso, es un lenguaje profundo, es un lenguaje muy abierto, es un lenguaje muy cuestionado. No todo el mundo habla hebreo, no todo el mundo entiende el hebreo. De hecho, para usted decir la palabra de Dios o la ley de Dios, usted tiene que expresar varias palabras. Sin embargo, ¿cómo yo puedo resumir en hebreo la palabra de Dios, la ley de Dios, simplemente con esta expresión: la Torá? ¿Y qué es la Torá? Es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Pero mire de manera resumida en hebreo cómo se expresa la Torá, y ya se refiere a lo que es la palabra de Dios. La Torá también significa dar en el blanco, hacer la voluntad de Dios, caminar en obediencia, hacer conforme a los mandamientos que Dios establece en nuestra vida. Por lo tanto, ya conocemos qué es el lenguaje de Dios, es el lenguaje en hebreo. Ahora bien, hay un lenguaje celestial. ¿Y cuál es ese lenguaje celestial? Es el hablar en otras lenguas, el hablar en el espíritu, el hablar de una forma que ni el diablo lo entiende. Imagínese usted, si el diablo se sabe todos los idiomas y no entiende el hablar en lengua, pues mucho menos va a entender cuando usted habla con Dios. ¿Alguien dice amén aquí, por favor? Por lo tanto, en cada cultura nos podemos también dar cuenta del lenguaje. Cuando usted identifique el lenguaje de una cultura, usted está identificando de qué país es esa persona. De hecho, cuando alguien viene aquí y se expresa y habla de una forma, usted sabe si es mexicano, sí o no. ¿O me equivoco? Usted sabe si es dominicano, sí o no. Usted sabe si es puertorriqueño, sí o no. Usted sabe si la persona es haitiana, si es porque habla creol, si es de África porque habla africano. Es decir, que en el lenguaje también nos damos cuenta de dónde proviene esa persona. Es decir, que la cultura define de dónde viene esa persona. Cada cultura tiene su propio lenguaje. Te das cuenta cuando una persona es de algún país por su forma de hablar, de vestir y de comer. Sabemos que la mayoría de los dominicanos somos conocidos porque comemos sancocho, muchos lo llaman caldo. Sabemos que nos gusta mucho el salami, el queso, el mangú, un montón de cosas. Los mexicanos pues enchiladas, los tacos, los hondureños las baleadas, y por ahí si sigo hablando pues cada cultura tiene una comida que lo identifica. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el lenguaje que todos los hijos de Dios hablamos y entendemos. El lenguaje de los hijos de Dios es el lenguaje del cielo, y ese es el que vamos a descubrir hoy aquí, porque es necesario que la iglesia
hable el lenguaje del cielo. Cuando hablamos el lenguaje del cielo es porque estamos estableciendo el reino de Dios, es porque estamos estableciendo el gobierno de Dios, es porque estamos estableciendo la autoridad de Dios. De hecho, cuando tú hablas el lenguaje del cielo, el diablo sabe de dónde tú vienes, el diablo sabe de qué cultura tú perteneces. Alguien dice amén aquí, por favor. Aleluya. Diga conmigo el lenguaje de Jesús. ¿Sabe lo que Santiago dijo? Santiago habla acerca de la lengua y compara la lengua con un timón. ¿Con qué compara la lengua? ¿Con un qué? Es decir, que así como un timón que guía, la lengua también te guía. Y si te guía la lengua, también te guía tu lenguaje. ¿Han escuchado ustedes esa frase que dice: dime con quién anda y te diré quién eres? Pues yo la invertí de esta forma: enséñame cómo hablas y ya sabré para dónde vas. Es decir, que tu lenguaje muchas veces define tu destino. Si usted siempre habla negativo, pues lo negativo es lo que va a hablar. Si siempre habla con falta de fe, pues nunca vas a ver el milagro. Pero si tu lenguaje es un lenguaje de fe, de creerle a Dios, de confiar en Dios, entonces ya yo sabré para dónde tú vas. Es decir, que tu lenguaje define hacia dónde tú te diriges. Dale un aplauso al Señor más fuerte. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de Jesús cuando Jesús se expresaba de diferentes maneras. Según los eruditos entienden que Jesús hablaba 3 idiomas, y yo diría 4: el arameo, el hebreo, el griego y el latín. ¿Por qué? Porque la Torá estaba escrita en hebreo. Algunas Torá también estaban escritas en arameo. Y como en aquel tiempo de Jesús la mayoría eran griegos, muchos de los griegos también tradujeron la Torá al griego. Y por eso de esta manera, de igual manera, Jesús también se aprendió el griego, se aprendió el arameo, se aprendió el hebreo. Porque Jesús quería saber si en realidad ellos estaban en lo cierto. Es decir, que Jesús se profundizaba en la palabra. Como yo le decía anteriormente, impresionante. La Biblia escudriñando la Biblia, la palabra escudriñando la palabra. Ahora bien, ¿cuál es el lenguaje de Jesús? Hubo un hombre en la Biblia que descubrió cuál es el lenguaje que Jesús habla, y fue el centurión. El centurión tenía muchos soldados bajo su autoridad y mandó a decirle a Jesús: tan solo di la palabra y mi criado sanará. En otras palabras, el centurión comprendió el lenguaje de Jesús. La iglesia tiene que entender que parte del lenguaje de Jesús es de autoridad. Se lo voy a repetir: el lenguaje de Jesús es la verdad, y esa verdad tiene autoridad. Así que usted tiene que hablarle a la enfermedad con autoridad, tiene que hablarle a los demonios con autoridad, tiene que hablarle a las malicias con autoridad. ¿Entendió cuál era el lenguaje de Jesús? Ya sé que este hombre habla como quien tiene autoridad. Y por cuanto el lenguaje de Jesús es de autoridad, hay que hablar con autoridad. En Génesis capítulo 11 lo podemos ver, la Torre de Babel. ¿Cuántos conocen la Torre de Babel? Una famosa torre que en aquel tiempo le estaban construyendo. De tal manera, mientras la estaban construyendo, registra la historia que el mismo Dios dijo: hay que confundirle ¿qué? El lenguaje. Hay que confundirle el lenguaje. ¿Por qué? Porque todos hablaban el mismo lenguaje. Y por cuanto hablaban el mismo lenguaje, eso produjo de que Dios entendiera de que ellos iban a lograr lo que se estaban planeando hacer. La Biblia, hay otra versión que dice: y Dios confundió su lenguaje porque ellos procuraban buscar fama, porque procuraban llegar al cielo, porque procuraban llegar más allá. Ahora bien,
también hay algo que yo aprendí en este pasaje bíblico, y es lo siguiente: Dios confundió el lenguaje, pero nunca le confundió el lenguaje del cielo. ¿Y cuál es el lenguaje del cielo? Tu alabanza. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? La adoración. Por eso he enseñado esto otras veces y he dicho: en todos los idiomas se dice aleluya. En hebreo se dice aleluya. En inglés se dice aleluya. En arameo se dice aleluya. En griego se dice aleluya. En creol se dice aleluya. Por eso, aunque hablaron diferente lenguaje, pero la adoración sigue siendo la adoración en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque este es el lenguaje que hablan los hijos de Dios. Diga conmigo: la adoración. Vamos, diga conmigo: la adoración. Dígalo más fuerte: la adoración. ¿Qué dice la Biblia en lo que hemos leído? San Juan 42. Jesús se queja porque no estaban hablando su lenguaje. ¿Y qué pasa con esto? Cuando Jesús dice: generación adúltera, incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a entender lo que yo hablo? Tuvieron que traerle un endemoniado porque los discípulos que estaban ahí no pudieron echar fuera el demonio. ¿Por qué pasaba esto? Porque todavía no hablaban el lenguaje de Jesús. Cuando tú hablas el lenguaje de Jesús, tú también haces lo que Jesús hacía. Si Él echaba fuera demonios, tú también echas fuera demonios. En otras palabras, usted no tiene que llamarme a mí para yo echarle al diablo de la casa. Usted con autoridad se levanta y le dice al diablo: diablo, te va, porque te va, en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo: el lenguaje de Jesús. Note algo: Jesús hablaba el lenguaje de su Padre porque su Padre fue el que lo envió. Es decir, que cuando tú estás en una visión, tú tienes que hablar el lenguaje de esa visión. ¿Alguien dice amén? Jesús hablaba el lenguaje de su Padre porque su Padre lo envió. Él no hablaba otro lenguaje. Él solo decía: mi Padre y yo somos uno, y lo que hablo proviene del Padre. En otras palabras, Jesús no podía hablar mentira. Aunque él quisiera, aunque el diablo lo puchara, aunque el diablo lo tentara, de él no salía mentira. ¿Por qué? Porque el Padre que está en los cielos es la verdad eterna, y por eso él expresaba verdades profundas y poderosas. Yo aprendí algo: quien rechaza la verdad es porque le gusta la mentira. Y yo sé que va a haber mucha gente seria ahora. Van a haber gente que no van a adorar a Dios. Pero la mentira es el lenguaje del diablo. La verdad es el lenguaje de Jesús. Cuando hablamos la verdad, cuando decimos la verdad, estamos diciendo: cargo el lenguaje de Cristo. Y por la verdad mucha gente te va a injuriar. Por la verdad la gente te va a odiar. Por la verdad la gente no va a querer saber de ti. Pero algo yo he aprendido, y es que cuando caminas con Jesús, tu lenguaje cambia. Ay, 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 ay. Repito: cuando caminas con Jesús, tu lenguaje cambia. Porque Pedrito, por más que quiso negar al maestro, hubo alguien que se dio cuenta y dijo: tú como que caminas como ellos, tú como que hablas como ellos. Es que hay gente que por más que no quieran hablar de Dios, el lenguaje ya lo tienen metido por dentro. Por eso es que usted va a ver gente descarriada predicando. Por eso es que usted va a ver hasta hechiceros que una vez fueron cristianos y conocieron la verdad predicando. Usted no ve que cuando un descarriado va a un centro espiritista, lo primero que le pregunta: ¿eres cristiano o apartado? Porque si lo eres, no puedo trabajar contigo, porque ya tú estás sellado con la verdad de Dios. Pedrito, tú como que caminas como ella. En otras palabras, aunque usted no quiera predicar la verdad, la misma verdad te va a delatar. La misma verdad te va a delatar. Pedrito, tú como que caminas como ellos. Hablas como ellos. Aunque él quizá intentaba hablar, no, yo nunca he estado con ellos. Tú como que hablas como ellos. Aunque sea gagueando, pero habla como ellos. Aunque sea tartamudeando, pero hablas como ellos. Es decir, que cuando tú caminas con Jesús, tu lenguaje cambia y ya tú no eres el mismo. Alguien dice amén aquí.
Quien no acepta las palabras de Jesús es porque no quiere hablar su lenguaje. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Juan capítulo 16, verso 13. Juan capítulo 16, verso 13. Y oiga lo que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En otras palabras, quien no acepta las palabras de Jesús es porque no quiere hablar su lenguaje. Sabía que si los discípulos se hubiesen dado de cuenta con anticipación lo que iba a producir el lenguaje de Jesús, ninguno le iba a seguir. Pero todos aprendieron a caminar con Jesús. Todos aprendieron a amar la verdad. Iglesia, el lenguaje de Cristo no es el arameo, no es el griego, no es el hebreo. El lenguaje de Cristo es la verdad. Dije que el lenguaje de Cristo es la verdad. Lo voy a repetir: el lenguaje de Cristo es la verdad. Alguien dijo en una ocasión que Cristo murió por la verdad, pero sabemos que la verdad fue que murió por toda la humanidad. Lo voy a repetir: alguien dijo en una ocasión que Cristo murió por la verdad, pero en realidad fue la verdad que murió por toda la humanidad. ¿Sabes lo que te estoy declarando con esto? Que es verdad que Cristo iba a ser crucificado, es verdad que Cristo iba a ser sepultado, pero es verdad que Cristo iba a resucitar, porque la verdad permanece sobre todas las cosas. Es verdad que tú vas a pasar proceso, es verdad que vas a tener crítica, es verdad que vas a tener desconfianza, señalamiento, es verdad que mucha gente no va a creer en ti, pero es verdad que Dios te va a entregar las naciones, es verdad que Dios te va a usar, es verdad que Dios te va a levantar, es verdad que Dios te va a bendecir. Alguien tiene que entender esta gran verdad aquí en esa hora. ¿Por qué razón digo esto? Por la sencilla razón que el lenguaje de vida es el que da vida. El lenguaje de fe es el que produce milagros. Por ejemplo, la hija de Jairo, la mayoría de los que estaban ahí ya sabemos que estaban llorando, pero desde que Jesús llegó cambió la atmósfera y dijo: espérate, yo tengo que dejar gente aquí que habla en mi lenguaje. Que aunque quizás se veía mucho, que había mucha gente, pero Jesús no está buscando mucha gente. Jesús está buscando poco, pero que hablen la verdad, que prediquen la verdad. Que alguien tiene que celebrar aquí en esta hora: el diablo te va a perseguir, no porque predicas emociones, te va a perseguir porque predique la verdad de Cristo. Cuando le llames pecado al pecado, cuando le llames hipocresía a la hipocresía, cuando le llamas mentira a la mentira, por eso te va a perseguir el diablo. ¿Por qué? Porque estás revelando el lenguaje de Cristo. Jesús tuvo que decir: espérate, yo voy a limpiar la casa, porque si lo dejo a esta gente, cuando yo diga Talita Cumi, van a empezar a burlarse de mí. Por eso fue que Jesús en realidad sacó a esos que estaban llorando. ¿Por qué? Porque iban a dudar de la verdad revelada, y por eso Jesús los sacó. Rodéate de gente que hable en tu propio lenguaje, no de gente que cuando tú le digas Dios me va a entregar las naciones, lo primero que te dicen es: usted no va para ningún lado. Aleluya. Usted no pasa ni de aquí a la esquina. Pero cuando tú te juntas con gente que tú le dices Dios me va a entregar las naciones, lo primero que te dicen: Dios no te la va a entregar, ya te la entregó. Tú tienes que rodearte con gente que hable en tu mismo lenguaje. Rodéate de gente que hable en tu mismo lenguaje. Ahora yo quiero que usted atrape esta palabra porque es muy poderosa, es muy sobrenatural. Yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 22, verso 21. Sopórteme unos minutos, hoy voy a predicar bien cortito. Aleluya. Primera de Reyes capítulo 22, verso 21. Primera de Reyes capítulo 22, verso 21. Y dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué
manera, él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirá. Ve pues y hazlo así. Es decir, que cuando en aquel tiempo se estaba profetizando de diferentes maneras, el diablo lo que buscaba era confundir el lenguaje santo de Dios. Porque cuando hay profetas de Dios que hablan la verdad, Satanás va a tratar de confundir su lenguaje para que ellos puedan también hablar mentira y confundir lo que Dios quiere hacer en ese momento. Por eso aquel mismo espíritu se dijo: yo estoy dispuesto. ¿Qué cosa? Que hay demonios que están más dispuestos que muchos cristianos. Lo voy a repetir: hay muchos demonios que están más dispuestos que muchos cristianos. Cuando tú dices vamos a evangelizar, solo se aparecen 2 o 3 gatitos. Alaba a Dios si puede en esta hora. Pero aún hasta los demonios dicen: yo estoy dispuesto a ir y provocar mentira. ¿Qué es lo que te estoy enseñando con esto? Que la mentira es un espíritu. Te lo voy a repetir: la mentira es un espíritu. Por eso tenemos que llenarnos del lenguaje de Jesús, el espíritu de verdad. Por eso dice la Biblia: cuando venga el espíritu de verdad, él os enseñará y os guiará. Cuando tú eres guiado por la verdad, no eres confundido. Cuando tú eres guiado por la verdad, el diablo no puede destruirte. Diga conmigo: guiado por la verdad. Por lo tanto, así como la mentira es un espíritu, Dios también tiene su Espíritu Santo como la verdad. Es decir, que cuando usted habla mentira, hay un espíritu que está ahí cerca de usted. Diga conmigo: reprende. Vamos, diga conmigo: reprende. Y cuidadito, porque si dice media verdad, es contada como con mentira. Dile al que está a tu lado: Dios le está hablando a alguien. Vamos, dile: Dios le está hablando a alguien. ¿Cuál fue el lenguaje de Jesús? La verdad. Ese es el lenguaje que Cristo quiso implantar en la tierra. ¿Y qué podemos aprender acerca de que la mentira es un espíritu? Hay que saber entender que la verdad es un espíritu y se llama Espíritu Santo. Pastor, y eso es bíblico. Lo acabamos de leer en Juan capítulo 16 verso 13. Y cuando venga el espíritu de verdad, ¿quién? El Espíritu Santo. Ustedes no dirán ni siquiera una palabra. Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. ¿Qué habla la Biblia? ¿Qué habla la Biblia acerca de esto? Quiero que usted vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 1 verso 6. 1 de Juan capítulo 1 verso 6. Quiero que usted aprenda algo conmigo aquí de la palabra. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, que el que hable el lenguaje de Jesús no habla el lenguaje del mundo. Lo repito. El que hable el lenguaje de Dios no puede estar hablando el lenguaje del mundo. El lenguaje del mundo usted tiene que abandonarlo, porque cuando usted aceptó a Jesucristo, usted dijo: Señor, todas mis mañas del mundo, quítala de mí y establece tu reino en mi vida. Establece tu lenguaje en mi vida. Cuando Dios te pone vestimenta de príncipe, también te pone lenguaje de príncipe. También te pone lenguaje de princesa. Por eso no puedes estar mendigando. Por eso no te puedes estar quejando tanto. Por eso no te puedes estar sintiendo sin fuerza. Los que son príncipes hablan como príncipe. Lo vamos a lograr. Vamos a alcanzar. Dios se va a glorificar. Él se va a manifestar en mi vida. Algo Dios hará, porque Él no miente. Usted tiene que hablar el lenguaje del cielo. Y voy a aprovechar que estamos cerca de Juan y vaya a Tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, verso 4. Y dice: no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad.
¿Sabe lo que Juan está hablando de sus hijos espirituales? Y está diciendo, hay un gozo que tengo, y es que la verdad que yo le hablé, esa es la verdad que ellos también hablan. Amado, Jesús se goza cuando tú hablas la verdad, cuando tú predicas la verdad, cuando tú andas por la verdad. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando aquí? Por favor, el cielo se goza, los ángeles se gozan. ¿Y por qué se gozan, pastor? Imagínese usted, cuando usted habla la verdad, los ángeles le dicen a otro ángel, ese de lo nuestro, ese de lo nuestro, ese de lo nuestro, ese de lo nuestro. ¿Qué te identifica del diablo o de Dios? Que hable la verdad. Habla la verdad, no importa lo que se aproxime. Pastor, pero es que hay circunstancias donde me veo que si no digo la verdad me meten en la cárcel. Sí, pero si te meten en la cárcel, esa verdad también te saca. Pastor, pero es que si digo la verdad me meten en una cisterna. Sí, pero esa verdad va a hacer que te saquen de la cisterna. Pastor, pero si digo la verdad me van a perseguir. Sí, pero esa verdad también va a traer protección en medio de tu persecución. Habla la verdad, aunque te abandonen, aunque te odien más, predica la verdad. Habla de Cristo, no importando lo que se aproxime. Predica la verdad, porque el cielo se goza cuando lo haces. Dale un aplauso al Señor más fuerte. ¿Qué usted cree? ¿Qué usted cree? Que para ser apóstol lo primero es que hay que ser discípulo. ¿Qué hay que ser? ¿Qué hay que ser? Discípulo. Diga conmigo, esa es la verdad. Usted no puede ser maestro si primeramente no es estudiante. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Por lo tanto, para los discípulos predicar el lenguaje de Jesús, primero tuvieron que ser sus discípulos. Y cuando fueron sus discípulos que aprendieron con Jesús, se dieron cuenta que no había otra cosa que predicar la verdad. Por eso en una ocasión Jesús predicaba la verdad tan fuerte, le llamaba hipócrita a los hipócritas, le llamaba hijos del diablo a los hijos de Satanás que hablaban la mentira, le decía generación de víboras. O sea, Jesús tenía un lenguaje muy fino, muy cortante, muy fuerte, que en una ocasión la gente se estaba yendo y parece ser como que Pedro también le estaba calcomiendo la verdad que Cristo estaba predicando. Y Jesús le dijo, ¿qué, Pedro? ¿Te quieres ir como también muchos de ellos? Porque la verdad te separa de los verdaderos. Te lo voy a decir una vez más, la verdad te separa de los verdaderos. Por eso Pedro dijo, yo no voy a ir para ningún lado, porque solo en ti hay palabra de vida, solo en ti hay palabra de salvación. Iglesia, le voy a decir algo, los hechiceros, los santeros, cualquier centro espiritista que mucha gente va para consultar, quizás te pintan una verdad, pero esa verdad está disfrazada de una mentira. El cielo no necesita disfrazar una verdad, porque la verdad saca el disfraz, la verdad saca la mentira, la verdad saca la hipocresía. Quizá mucha gente no adore ahora, porque mucha gente lo que le gusta es que le prediquen carro, casa, pero cuando se le predica la verdad es lo que te va a mantener de pie, la verdad es lo que te va a mantener estable. Diga conmigo el lenguaje de Jesús. Vamos, diga conmigo el lenguaje de Jesús. Por eso me encanta la vida de Pedro. Ven acá, José, ven acá, ven acá, ven acá. Trae eso. Trae tu Biblia completa ahí, trae eso ahí. Ven acá. Por eso me encanta la vida de Pedro. Pedro siempre andaba con Jesús. Se supone que todo el que camina con Jesús habla el mismo lenguaje. ¿Verdad que sí? Todo el que habla de Jesús tiene que hablar el mismo lenguaje. Yo me imagino a Pedrito ahí, maestro, donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Si tengo que ser crucificado, apedreado, yo voy contigo. Y Pedrito ahí, para donde quiera que Jesús iba, que aunque Pedrito no era el discípulo amado, pero lo amaba de igual manera. Hermano, imagínese, es el maestro, es el rey de reyes, es Dios encarnado, Dios caminando entre nosotros. Pero de un momento dado, por predicar la verdad, Jesús fue perseguido. Y vino, Marquito, ven corriendo, vino un soldado. Y entre los soldados que llegaron, dice la Biblia que el mismo Pedro sacó un cuchillo, una espada, y dice la Biblia que le cortó la oreja a un soldado. Le cortó la oreja a un soldado. Y dice la Biblia que la oreja, aleluya, estaba ahí donde estaba el soldado, pero estaba cortada. Y dice la Biblia que Cristo tomó la oreja y se la puso para atrás a aquel soldado y se la restauró. ¿Qué es lo que te estoy revelando? Que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, parece ser que tú todavía no andas entendiendo
lenguaje. El lenguaje tuyo es cortar, destruir, pero el lenguaje mío es restaurar, es levantar. Alguien tiene que adorar a Dios aquí, por favor. Quizá hay gente que te ha cortado la alegría, quizá hay gente que te ha cortado el gozo, quizá hay gente que te ha cortado la presencia de Dios en tu vida, pero hoy Dios te dice: voy a tomar eso y lo voy a restaurar, lo voy a restaurar, lo voy a restaurar. Oh, hay alguien que Dios le está hablando y dile a dos personas: Dios va a restaurar, Dios va a restaurar, Dios va a restaurar, Dios va a restaurar. Siéntese. Que hoy viene como maestro, nada más. Hoy viene como maestro. Hoy viene como maestro. Siéntese. Por lo tanto, cuando Pedrito, que andaba ahí bien con ese cuchillo clavadito, y así hay muchos cristianos que vienen de Egipto, pero todavía cargan con el cuchillito ahí. Y cuando un hermanito quiere levantarse en la iglesia, le cortan las orejas. Oiga, como que no he escuchado uy aquí hoy. Jesús le estaba enseñando a Pedro: Pedro, tú todavía no has entendido mi lenguaje. Y le dijo: guarda eso. ¿Acaso no puedo yo orar a mi Padre? Y Él envía legiones de ángeles. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, el cortar, el destruir, el matar no es mi lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de Jesús? Restaurar. ¿Cuál es el lenguaje de Jesús? Levantar. ¿Cuál es el lenguaje de Jesús? Aún amar a los que te persiguen, amar a los que te odian. ¿Cuál es el lenguaje de Jesús? A usted como hijo de Dios no le corresponde destruir a ningún creyente dentro de la iglesia. Cuando alguien se quiere levantar predicando, apóyelo. Cuando alguien se quiere levantar cantando, tocando, apóyelo. Cuando alguien se quiere levantar sirviendo, apóyelo. ¿Por qué razón? Porque ese es el lenguaje que Cristo nos mandó hablar. El lenguaje de resurrección, el lenguaje de salvación, el lenguaje. Alguien dice amén aquí, por favor. Alguien que se levante por unos minutos y adore a Dios aquí, por favor. Alguien que haya entendido el lenguaje de Dios. Alguien que haya entendido el lenguaje de Jesús. Diga conmigo el lenguaje de Jesús. Vamos, diga conmigo el lenguaje de Jesús. ¿Cuál es el lenguaje de Jesús? La verdad. Quédese a sí mismo de pies. Le dije que iba a predicar corto hoy. Preciso y macizo. La verdad es el lenguaje de Jesús. El lenguaje de Jesús no es el arameo, no es el griego, no es el hebreo. Él lo hablaba, pero su lenguaje que estaba revelando a la tierra era la verdad. ¿Por qué la verdad? ¿Por qué la verdad? Porque en Él no hay mentira. En el cielo no hay desánimo, no hay tristeza. No hable nada de esas cosas. Nunca le diga al diablo que usted está triste, porque te va a entristecer más. La Biblia dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. Tu lenguaje tiene que ser un lenguaje de fe, un lenguaje de amor, un lenguaje de misericordia. Así que si todavía te queda un cuchillito por ahí, empieza a botarlo, dice el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que te despoje de esa lengua cortante que solo habla para destruir. Es necesario establecer el reino y el gobierno de Dios sobre cada vida. Toca al que está a tu lado y dile: voy a hablar el lenguaje de Jesús. Vamos, toca a alguien y dile: voy a hablar el lenguaje de Jesús. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. Aleluya. Vamos a adorar a Dios con una alabanza.